Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de Junior Achievement Alumni Argentina, un espacio en donde vamos a conversar con líderes, referentes y agentes de cambio que están transformando la realidad desde distintos lugares, siempre con el espíritu emprendedor y colaborativo que nos une como red. Mi nombre es Tobias Iglesias y tengo el honor de ser el presidente de esta comunidad que crece día a día. Hoy arrancamos este ciclo con una invitada de lujo. Una verdadera inspiración para quienes creemos en la educación y la innovación como motores de cambio social. Nuestra invitada es Pía Torres, una profesional con trayectoria impactante y un compromiso admirable con el desarrollo sostenible, la tecnología humanitaria y la equidad en el acceso al conocimiento. Es ingeniera electrónica por la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con certificados internacionales en gestión de proyectos ágiles y tradicionales. Pero eso es solo el comienzo. Pía es TEDx Speaker, emprendedora social, promotora de los ODS, embajadora de diversidad en STEM. Ha sido destacada por organizaciones como IEE, JCI, UCEMA, la Legislatura de Buenos Aires y la Fundación Avon, entre muchas otras. Hoy vamos a hablar con ella sobre cómo se construye un liderazgo con propósito, qué significa con impacto y cómo llevar adelante proyectos que conecten tecnología, educación y transformación social real. Así que quédate con nosotros que este episodio viene cargado de inspiración y de aprendizajes. Ahora sí, sin más preámbulos, te damos la bienvenida a Pía. Estamos muy contentos de tenerte hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Tobías, y muchas gracias a toda la familia de Junior en Argentina, que creo que este espacio es súper gratificante para mí y de mucha utilidad para todos los que puedan escucharlo, no solamente este episodio, sino todos los que vendrán y todas las actividades que llevan adelante. Muchísimas gracias por las palabras. Entonces te preguntamos, ¿cómo empezó todo esto? Contanos un poquito, además de todo lo que te presenté, quién sos vos, cómo llegaste hasta acá, un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó en Tucumán, depende de donde nos estén escuchando, es la provincia más pequeña de la Argentina, del norte del país. Yo nací ahí, estudié primaria, secundaria en la escuela pública, la escuela normal, Juan Bautista Alberdi. La verdad que en la escuela tengo que reconocer me iba bien, porque era muy curiosa, muy inquieta, me anotaban todos los ferias de ciencias, de Olimpia de matemática, de física y también, no sé, gimnasia artísticas. Y bueno, tenía la oportunidad de hacer muchas actividades, obviamente con el apoyo de mis padres. Eso siempre es fundamental y yo creo que la familia es muy importante para el desarrollo de la profesión, del liderazgo, de la personalidad, de la curiosidad sobre todo. Así que bueno, ahí yo conté con la ventaja de dos padres que eran muy trabajadores. Mi mamá había empezado a estudiar medicina, pero no había podido terminar. Mi papá hizo un colegio técnico, así que bueno, yo soy la primera egresada universitaria de mi familia. Y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Mucho esfuerzo y también mucho apoyo y mucho acompañamiento y obviamente un poquito de presión para que siempre para poder superar y superarme, ¿no? Así que empieza ahí y mi carrera inicia en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Elijo ingeniería electrónica porque yo soñaba con hacer alguna ingeniería, ya sabía que era por ahí me gustaba. Ya la palabra ingeniería habla del ingenio, ¿no? Y esa curiosidad que te contaba antes estaba muy presente. Y bueno, yo soñaba con cosas medio locas, ¿no? Como todos los chicos, de ser astronauta, hacer, no sé, ir a buscar dinosaurios, bueno, cosas así. Y en esas locuras se me había puesto que quería hacer ingeniería aeronáutica o en La Plata o en Córdoba, que era, había visto estaba en las carreras. Pero bueno, dadas las circunstancias familiares en ese momento, mi papá estaba muy enfermo, teníamos también mi abuela que tenía algunos temas de salud viviendo con nosotros. Era medio difícil que, que me puedan sostener para estudiar en otra provincia, así que bueno, lo más parecido que encontré fue ingeniería electrónica y ahí empezamos una carrera de nuevo, muy desafiante, pero que siento que me dio un montón de herramientas para lo que estoy haciendo hoy en día. Y bueno, poco resumiendo lo que fue mi carrera, yo en un momento tengo que dejarla, un poco más de 2 años, por los temas de salud de mi papá, yo ya estaba trabajando, la situación familiar era bastante compleja, pero bueno, después con mucho esfuerzo y ya trabajando full time y demás, logré graduarme. Apenas me gradué al día siguiente, yo ya venía trabajando para una empresa suiza de automatización industrial, pero bueno, me habían convocado por una empresa de petróleo para ir a trabajar del sur y formarme en Estados Unidos, así que apenas me gradué y al día siguiente yo me estaba haciendo un avión para ir a Brasil al primer entrenamiento. Después volví a Neuquén, que es donde estaba instalada la base en Argentina de la empresa. Y al, no sé, mes y medio, 2 meses ya estaba en Estados Unidos y estuve allá 4 meses formándome y bueno, fue toda una experiencia así medio acelerada. Y desde ese entonces, bueno, pasé por un montón de industrias, pasé por industria de manufactura, pasé por industria nuclear, petróleos y también por la parte más energética, eficiencia energética. Y los últimos años, pandemia de por medio, me fui yendo un poco más para el mundo de la tecnología y es donde estoy trabajando ahora como Senior Project Manager, liderando equipos que hacen desarrollo de tecnología. Pero bueno, la verdad que tuve una carrera muy rica porque pasé por varias industrias, conocí un montón de cosas, aprendí muchísimo.
Y creo que esos inicios así de esfuerzo, de resiliencia, porque volver a la facultad después de 2 años de haber dejado fue todo un desafío. Yo miro en retrospectiva y digo: "Guau, o sea, todo ese esfuerzo valió la pena porque me llevó a lugares impensados". Y bueno, hoy actualmente estoy viviendo en Buenos Aires y también viajo mucho. Me ha llevado a conocer un montón de lugares del mundo esta profesión. Y creo que el primer mensaje que me gustaría darles por ahí a los jóvenes que están escuchando es eso, no perder las esperanzas, siempre con esfuerzo, con perseverancia, con una visión de que podemos ser siempre mejores, de que siempre podemos seguir aprendiendo, es la clave para poder lograr todos los sueños, todas las cosas que queramos, ¿no? Y ese fue mi inicio y es ese camino que se forjó siempre fue con esas premisas, ¿no? Y me llevaron hasta donde estoy ahora. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por compartir este primer pantallazo que creo que a la mayoría de nosotros jóvenes de nuestra edad, la verdad es que de alguna manera nos inspira o nos choca positivamente, obviamente, para de alguna manera orientar lo que sería nuestra carrera profesional. Y en base a eso te quiero llevar a preguntarte que muchas veces los proyectos que más nos enseñan no son los que salen bien, sino los que crean de alguna manera nuevas oportunidades para que nosotros podamos salir adelante, ¿sí? Estos proyectos que no están de alguna manera saliendo como se espera son los que nos obligan quizás a repensarlo todo de nuevo y a arrancar todo de cero. ¿Recordás algún proyecto que no salió como esperabas, pero te dejó algún aprendizaje grande? Creo que muchos, y por eso estoy donde estoy hoy, porque de esos proyectos, como vos decís, donde más se aprende, donde más oportunidad de mejora hay. Pero bueno, hay uno en particular que forma parte de mi corazón. Yo, además de estudiar ingeniería electrónica todos esos años de estudio y hasta el día de hoy, me sumé a una organización global de ingenieros que se llama IEEE, desde donde hacemos actividades voluntarias para o difundir una visión desde que desde la tecnología podemos cambiar el mundo y que podemos ponerla a servicio de las personas para mejorarles la vida. Y bueno, yo soy voluntaria de esa organización hace un montón de años. Hoy en día participo en diferentes boards a nivel global que tienen que ver con la aplicación de tecnología humanitaria, también temas de diversidad e inclusión en ciencia, tecnología e ingeniería. Y también muchos temas de educación, ¿no? Cómo hacemos para transmitir estos conceptos, porque hoy en día cualquier profesión va a estar un poco cruzada por la tecnología, ¿no? Y bueno, de qué manera podemos todos subirnos a ese tren y no quedarnos afuera. Desde que empecé la universidad me sumé a este grupo de voluntarios, hacemos un montón de actividades. Y bueno, a lo largo de los años esos proyectos fueron cobrando diferente dimensión y cuando me mudo a Buenos Aires en el año 2013, me empiezo a involucrar con el grupo más local de mujeres en ingeniería y bueno, en el año 2015 más o menos ahí se forja un proyecto muy lindo cuyo objetivo era inspirar a niños y niñas que empiecen a participar activamente del mundo de la tecnología, no solamente de los juegos, sino desde la creación de tecnología, talleres de robótica. Y ese proyecto, bueno, fue armado obviamente todo voluntario, todo ad honorem, todo por simplemente la visión de poder brindarnos a la comunidad. Y durante 2 años ese proyecto fue algo que a mí me enseñó muchísimo, pero hubo un momento, una crisis en el medio, que generó, bueno, un quiebre. Éramos 2 personas colíderes de ese proyecto y bueno, tuvimos que tomar caminos separados y la verdad que fue muy doloroso porque es un proyecto donde yo puse mucho corazón, mucho tiempo, mucha vida, mucha inversión de todo tipo. Pero bueno, a veces, nada, los momentos no son adecuados, quizás hay cosas que hay que establecerlas con mayor firmeza. No tengo quizás la respuesta del por qué, simplemente saber que no era el momento oportuno. Pero bueno, ese quiebre a mí me dio la oportunidad de crear mi propia iniciativa, la iniciativa que yo lideré, que es Roboteam, y que bueno, cuento un poquito de qué se trata. Roboteam un poco resurge de ese proyecto inicial que te estoy contando, con una visión de acercar la tecnología particularmente a chicos y chicas de comunidades vulnerables o que no tienen acceso a este tipo de propuestas desde la escuela o desde sus padres que puedan pagarle un taller privado. Y sobre todo durante la pandemia tuvimos una gran oportunidad de acercar este tipo de propuestas a toda la Argentina. Inspirar a estos chicos, sobre todo adolescentes, en un momento tan difícil como la pandemia, a que ellos podían también ser agentes de cambio, podían aprender nuevas cosas, podían perder el miedo a la tecnología y podían pensar que la pueden utilizar justamente para dar respuesta a un montón de problemáticas que tenemos como sociedad. Ahí nació específicamente el programa Robotina Experiencia STEM y lo que hacemos era mandarle a los chicos en diferentes puntos del país kits de Arduino, que es una placa programable con sensores, y los formábamos durante 2 meses y medio, 3 meses en tecnología, pero también en espíritu emprendedor. O sea, de qué manera ellos podrían trabajar en equipo, un chico de Tucumán con una chica de Córdoba, con un chico de Ushuaia, armar una propuesta, pensar una necesidad local, alguna problemática que se podría resolver con tecnología
y de qué manera ellos construir en conjunto con esas diferentes visiones, esas visiones plurales y diversas, una propuesta de valor. Y bueno, también nos entrenamos en todo lo que tiene que ver, ya armo un proyecto, lo prototipo con Arduino, que era la tecnología que estábamos enseñándoles, pero a la vez de qué manera eso lo puedo construir en un producto que yo se lo puedo comentar a alguien, se lo puedo pitchear a alguien que me pueda fondear quizás este proyecto para hacerlo realidad, de qué manera tomo el liderazgo de una idea, de qué manera construyo una marca, de qué manera construyo esa voz que va a hacer que esa idea sea algo más grande y que la pueda compartir con el mundo y que sea una solución que realmente impacte la vida de las personas. Y ese programa, como te digo, o sea, esa transformación de ese momento cero, cuando lo creamos a Roboteam como iniciativa, donde no teníamos nada, estábamos en un momento muy vulnerable por estas diferencias que habíamos tenido en el proyecto anterior y de muchos meses de rispideces y momentos muy dolorosos, un poco como renacer como ave fénix para poder crear una iniciativa de valor que se sostiene de hace un montón de años, impactó a un montón de chicos y chicas de todo el país, inclusive también inspiramos a otros grupos o de voluntarios de AAA en otros lugares del mundo para replicar la iniciativa. Y yo hoy en día, que también, además de trabajar como Project Manager, soy docente en la Universidad de Itela, hoy en día me estoy cruzando con ex participantes de esas iniciativas que se inspiraron en esos programas para animarse a estudiar una carrera técnica y, por ejemplo, aplicaron a una beca y están becados y están estudiando en la universidad donde yo doy clases. Así que verte esa rueda cerrarse, la verdad que para mí es maravilloso. Y yo creo que ahí hay una clave fundamental que fue el reconocer que desde esa tropezón, llamémosle así, de esa primera iniciativa que tuvimos conflicto, no quedarse en el dolor, sino utilizar ese dolor como un motor de transformación y pensar que el propósito es más grande que las personas. Nosotros queríamos llegar a chicos de más comunidades vulnerables, queríamos ir a lugares más afectados, llegar a chicos en los que realmente hay cosas que no llegan y siento que de alguna manera lo logramos, ¿no? Por estas personas que me cruzan después en el camino me contactan y bueno, de hecho estoy participando aquí gracias a una ex participante que me terminó invitando. Ver que esas personas han ido creciendo y de alguna manera les hemos podido tocar aunque sea un poquito de su vida es totalmente maravilloso y yo creo que ese orgullo que tengo hoy en día es totalmente resultado de un momento muy doloroso, pero que me hizo reflexionar y no bajar los brazos y volver a pensar qué me mueve. Y ese motor justamente fue el propósito, fue querer dejar un legado, saber que es más grande que yo como persona, es algo que mucha gente, muchos miembros del equipo queremos lograr y que era con un fin, ¿no? De poder darle, de nuevo, una posibilidad a otra persona. Yo, como te decía antes, yo veo una familia, pasó muchas necesidades en su origen, desde cosas muy básicas como no tener un baño, y el que yo hoy en día haya podido tener una carrera profesional y que me pueda estar desempeñando y trabajando de lo que estudié, me pone en un lugar de privilegio, entonces yo siento que es mi deber de alguna manera devolver eso a la comunidad. Así que yo siento eso, siento que cada proyecto, entre comillas, fracasado, a mí al contrario, lo transformo en fuerzas para transformar, ¿no? Para seguir avanzando. No siempre es fácil, pero siento que si no pierdo tiempo y pierdo energía, y la energía es muy valiosa, uno tiene que saber un poco manejar esa energía. La verdad es que está buenísimo lo que comentás y me parece que todas esas personas que están atrás de la pantalla escuchándote van a valorar mucho todo lo que propones y lo que estás contando. Nosotros desde Junior Achievement trabajamos muy de cerca con el trabajo voluntario, así todo lo que eso significa e implica, y que quiero también reconocer a todos los voluntarios que están ahí detrás de la pantalla, ya sea en la organización que sea, porque me parece que todo lo que hacen es muy valioso y siempre aporta un granito de arena, por más mínimo que sea alguien, eso va a ser muy valioso en su vida cotidiana. Así que un momento para agradecer a todos los voluntarios que están ahí atrás de la pantalla. Sigamos entonces. Cada vez escuchamos más historias de gente que llega a Tech sin un título universitario, tradicional obviamente hablando. Eso abre oportunidades, pero también genera muchos debates. ¿Qué opinas sobre los bootcamps o formaciones alternativas para trabajar en tecnología? Yo creo que hoy en día, y también basándome un poco en mi historia, ¿no? Yo empecé a trabajar en ingeniería en una empresa suiza de automatización industrial sin haber estado graduada. Y fue algo que también me cambió mucho la cabeza. Es como que siempre esperaba el título para validarme de alguna manera como profesional. Y me acuerdo tenía en mi jefe, él me presentaba como ingeniera y yo me moría de la vergüenza, a mí me faltaban como 20 materias, o sea, era una cosa que a mí me ponía muy incómoda. Y a mí también me causa un poco de controversia, ¿no? Porque por un lado yo ya estaba trabajando en un rol y agregando valor al sistema industrial y con clientes que con muy buen feedback y con proyectos muy interesantes. Pero por otro lado también esas 20 materias me dieron también toda una
formación complementaria muy importante. Yo soy muy agradecida de educación pública y particularmente de la universidad donde yo cursé, porque tiene una formación muy completa, bastante desafiante, no voy a mentir, pero bueno, la verdad que me formó no solamente en temas técnicos, sino también en un montón de cuestiones más transversales, ¿no? Sin embargo, yo también reconozco que atrás de voluntariado, ya que lo traías a la mesa, fue donde tuve las mayores oportunidades también de aprendizaje a nivel desafíos de liderazgo, desafíos de llevar adelante un proyecto, desafíos de comunicación, de salir a tocar puertas, de buscar aliados, de buscar validar propuestas. Y son todos estos temas son obviamente complementarios a la tecnología. Hoy la tecnología no es solamente codear y hago una aplicación. Yo tengo que saber trabajar en equipo, tengo que saber levantar riesgos, tengo que saber comunicarme con un cliente para interpretar su requerimiento y poder agregarle valor. Tengo que saber, si voy creciendo en tecnología, en las diferentes áreas, no solamente en tecnología en IT, sino también en ingeniería, tengo que saber liderar equipos también. Voy a tener que manejar gente y recursos y poder tener que también gestionar más que manejar las expectativas de quiénes son las personas a las cuales estoy sirviendo con mis proyectos o con las iniciativas que llevo adelante. Y esa parte siento que falta un poco de formación todavía desde la educación formal, digamos, tradicional de la ingeniería. Yo sé que hay algunas materias, hay un montón de universidades que están ayornando y está buenísimo. Así que no sé si tengo una respuesta, porque yo siento que un profesional formado es un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que la clave aquí es, primero, encontrar un lugar que te guste lo que estás haciendo, porque va a requerir cualquier profesión, cualquiera, no importa lo que sea, sobre todo de la tecnología que es tan cambiante, que sigas estudiando, te sigas formando permanentemente. Eso sí es una realidad. Y también que sigas complementando esas otras habilidades, ¿no? Que te hablaba recién, ¿no? Que son esas habilidades más sociales, más de comunicación, de trabajo en equipo, trabajo interdisciplinario, de mirar, digamos, de qué manera a través de la diversidad podemos potenciar lo que estamos creando. Entonces, siento que depende de la persona, sería la respuesta, depende. Si una persona se compromete con el estudio, desde donde venga, no importa, se compromete con la formación continua, se compromete con no quedarse estancado en una sola tecnología, sino seguir investigando y seguir experimentando, es muy posible que tenga una carrera súper interesante. Y también te puedo decir que la educación formal lo que te hace es también desafiarte y prepararte la manera de pensar, o sea, más allá del lenguaje específico. Te forma en esos diferentes desafíos, en esas diferentes cuestiones que te va presentando en ser una persona creativa a la hora de abordar una problemática. Entonces creo que es un poco de las dos. Yo soy muy defensora también de la educación formal porque siento que para algo está ahí. Y también pasa muchas veces, lamentablemente todavía en la industria, que para llegar a ciertos puestos de liderazgo se requiere una educación un poco más estructurada y formal. Entonces, están las dos cosas. No todo el mundo tiene acceso a la educación formal y está bien, y si pueden de alguna manera agarrar una oportunidad y potenciarla, buenísimo. Yo aplaudo los dos caminos porque los dos son valiosos y los dos te van a llevar a un buen lugar. Creo que la clave está en eso, en encontrar algo que te apasione y saber que es algo que vas a tener que invertir toda tu vida. Yo sigo todos los días formándome, sigo rindiendo certificaciones, sigo haciendo cursos. Creo que va por ese lado. Pero bueno, esas oportunidades más informales han abierto puertas para un montón de personas que no tenían oportunidades y yo celebro un montón eso. Y más en un mundo como el de hoy, en donde lo que te decía al principio, estamos tocados por la tecnología en todos los oficios, en todas las profesiones, y va a ser necesario que, no importa que hayas estudiado, qué te guste, cuál sea tu pasión, de alguna manera te involucres en el mundo de la tecnología, de empezar a utilizar herramientas gratuitas como usar un ChatGPT, usar un Gemini para entender un poco más sobre inteligencia artificial, usar, digamos, herramientas como las que te da Google para hacer tu repositorio, para hacer tus automatizaciones en los correos, no sé, alguna cosita que te ayude a potenciarte, a optimizar tus tiempos. Creo que va por ahí, y para dejar de tener ese fantasma de que la tecnología nos va a reemplazar, al contrario, tenemos que utilizarla como herramienta para que nos potencie, para que nos agregue valor. Coincido completamente en todo lo que decís y me parece que cada una de las personas que te está escuchando ahí atrás va a poder sacar mucho provecho de lo que comentás porque me parece que suma mucho y que aporta mucho valor, así que agradecerte nuevamente por eso. Como dijiste vos recién, hoy no alcanza con saber programar, liderar, comunicar o trabajar en equipo. Y hablar inglés también es casi tan importante como lo técnico, ¿no? Además de lo técnico, ¿qué habilidades blandas te parecen clave para crecer en tecnología y qué rol cumple el inglés hoy? Bien.
Es una muy buena pregunta porque, bueno, de nuevo, si algo nos enseñó la pandemia es que vivimos en un mundo globalizado y que tenemos que hacer uso y provecho de eso. La mayoría de los equipos que trabajan en tecnología y en un montón de disciplinas, ¿no? Pero particularmente en tecnología están geográficamente distribuidas. Los equipos que lidero, tengo una persona que está acá en Buenos Aires y la mayoría están en Colombia, en Perú, en México, en otros lugares. Mis clientes, yo tuve clientes en Estados Unidos, en Londres, en Australia, tuve equipos en India. Entonces, como que de alguna manera, hoy en día se trabaja y desde diferentes lugares del mundo, es maravillosa y potencia los resultados de una forma increíble. Así que yo celebro esa globalización que tenemos presente, pero bueno, eso en contraparte nos obliga un poco a hablar un idioma común y ese idioma común es el inglés. Entonces, de alguna manera sí siento que el inglés es una herramienta que hoy ya te diría que no es un diferencial, sino es casi como mandatorio tener un nivel conversacional de inglés, que no significa que tengas que ser experto gramaticalmente, que tengas que escribir mails hermosos tipo a los Shakespeare, todo lo contrario, sino poder comunicarte así en una reunión, poder comunicar tus ideas. A nadie le importa si tenés fallas gramaticales, a nadie le importa si te trabas un poquito al hablar, si tu pronunciación no es perfecta. Simplemente es, nada, agradecer que podamos comunicarnos en un mismo lenguaje y siento que eso tiene que ser parte de la formación en cualquier carrera y particularmente en tecnología. Así que es muy importante y para eso también tienen que aprovechar oportunidades. Hay a veces cursos gratuitos que dan algunos gobiernos locales. Sé que ustedes también están con una iniciativa también de un conversatorio, así que aprovechar esa primera, aprovechen cuando son jóvenes, porque después cuando se hace más grande cuesta un montón. Así que aprovechar, yo odiaba estudiar inglés y hoy en día le agradezco tanto a mi mamá que me mandó desde los 4 años a estudiar inglés. Porque yo te juro que odiaba. Yo en la secundaria tenía la escuela de inglés también y odiaba con toda mi alma. Yo no entendía qué es lo que estaba haciendo ahí. Y bueno, y la verdad que fue una herramienta que a mí me permitió, como te digo, trabajar con equipos globales y también ir a dar charlas en diferentes lugares del mundo. El año pasado estuve en Italia. Este año estuve 3 veces en Estados Unidos dando conferencias, trabajando con equipos. La verdad que es un diferencial y te abre la cabeza y te abre posibilidades. Y yo creo que ese es el punto. Así que inglés de una, como sea, con la herramienta que encuentres, viendo películas, hablando con amigos, sin miedo, sin vergüenza, hay que animarse y practicarlo y como les digo, es más valioso el animarse a la perfección. Eso por un lado. Por otro lado, para mí es fundamental esto de poder tener una visión de mejora continua, ¿no? Esto que yo hablaba recién de seguir aprendiendo, tener siempre esa mirada de, bueno, me va mal, no importa, tomo el aprendizaje de lo que me fue mal, ese dolor o esa molestia o esa incomodidad la transformo en ganas de seguir haciendo cosas, el empuje para ir para adelante. Esa mentalidad de mejora continua creo que es fundamental porque no somos perfectos, todo lo contrario, y trabajamos con seres humanos que tampoco son perfectos y siempre van a salir cosas mal en los proyectos, siempre van a salir cosas mal en las tareas. Lo importante es qué hacemos con eso, ¿no? Si nos quedamos en el fracaso o si lo transformamos en algo de valor. Así que creo que va por ese lado y eso también implica una formación continua, ¿no? De seguir aprendiendo. Y yo les puedo asegurar que se aprende de cualquier persona. Me acuerdo trabajando en fábricas, en industrias. Hay personas que están, no sé, hace 20 años en la empresa, operadores que capaz que no tienen terminada la secundaria. Y esas personas que escuchan un ruidito y te dicen, la bomba número 37, le falta el cambio, hace falta hacerle mantenimiento. O sea, tienen un conocimiento tan profundo de lo que trabajan, tienen una pasión enorme con lo que hacen y yo de esas personas he aprendido muchísimo. Desde la persona de más años de experiencia, pero quizás más abajo como a nivel operador, hasta de personas muy jóvenes que traen ideas nuevas. Bueno, la verdad que hay que tener la cabeza abierta para estar predispuesto a aprender de todas las personas porque no, de nuevo, no tenemos la vacatada, siempre hay cosas que nos pueden dar una perspectiva diferente. Así que la segunda mirada sería de la mejora continua constante. Y por otro lado, habilidades blandas, creo que hay mucho como miedo a la palabra liderazgo. Es como que siempre está la discusión de si el líder nace o se hace, y yo te diría que las dos cosas. Hay personas que tienen una personalidad ya que nacieron o bueno, se formaron en el círculo social donde crecieron y son esas personas que destacan naturalmente. En el grupo de amigos es el que le organiza el asado, en el grupo de este estudio es el que dice, bueno, nos juntamos mañana a tal hora y vos haces tal cosa y yo la otra. Bueno, esas personas tienen como esa cosa medio nata, obviamente influenciada por el entorno, pero yo creo que es fundamental de que cada persona trabaje en su autoliderazgo. ¿Y eso qué implica? Primero, entender a dónde queremos llegar, es fundamental, saber. Y a veces cuesta, ¿no? Porque cuando estamos eligiendo carrera, cuando estamos eligiendo un trabajo, no sabemos muy bien qué hacer. Y me pasa el día de hoy a mí, o sea, no es algo que, que se termine, perdón, alerta, no termina con el tiempo, o sea, vamos a tener dudas toda la vida, pero
es importante identificar qué no quiero hacer, qué es lo que no va conmigo, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no está alineado con mi propósito. Bueno, eso descartarlo, perfecto. Tendré menos opciones, de esas opciones, ahí sí hacer una mirada profunda y decir, bueno, ¿qué legado quiero dejar? ¿Hacia dónde es mi camino? ¿Qué cosas me gustan en el día a día? ¿Qué tareas me resultan fáciles? ¿Qué tareas me resultan desafiantes, interesantes, me inspiran? Esas tareas, ver cómo encajan en diferentes roles, en diferentes profesiones, en diferentes puestos de trabajo a la hora de ir a buscar un trabajo. Y de acuerdo a eso un poco ir delineando, ¿no? Y al tener eso claro, obviamente eso se va a alinear con quiénes somos y es lo que yo llamo mi propósito. Y yo creo que nunca hay que perder ese norte. El propósito es ese espíritu que nos motiva, es lo que nos lleva para adelante. Podemos cambiar de profesión 1000 veces en la vida. Yo he cambiado de industria un montón de veces, he aprendido de nuevo, he empezado de cero miles de veces. Y está bien también, pero bueno, en el momento presente uno tiene que tener más o menos claro para dónde va, para poder construir un plan hacia ese lugar. Y obviamente esa construcción y ese camino va a llevar esfuerzo. O sea, es así. Entonces ese plan tiene que tener metas, tiene que tener objetivos concretos y eso es lo que yo llamo autoliderazgo. Saber quiénes somos, saber hacia dónde vamos y saber qué estamos dispuestos a dar para llegar a ese fin. Y esto suena un poco a charla de coaching o cuestiones parecidas, pero yo creo que depende de nosotros ese destino y tiene que ser un trabajo diario, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo quiero llegar hasta bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? Bueno, hoy yo tengo que trabajar, tengo que formarme, tengo que ayudar en mi casa, tengo que contribuir a mi familia, tengo que contribuir con la sociedad. Bueno, ¿de qué manera vas construyendo pasito a pasito ese camino? Entonces, yo quiero trabajar con equipos internacionales, bueno, buenísimo. ¿Me falta el inglés? Trabajo con eso. Si lo que me falta es formación, bueno, busco millones de oportunidades, hay certificaciones gratuitas, hay un montón de formaciones en línea, hay un montón de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro que ponen a disposición herramientas de formación. Es cuestión de buscar, conectarse, buscar también mentores, buscar personas que estamos dispuestas a dar nuestras horas para formar a jóvenes y acompañarlos en su camino. Hay un montón y nadie te va a decir que no. Y de última, si te dicen que no, no parece nada, buscas a otra persona. Así que creo que va por ese lado, o sea, entender de qué manera es nuestra responsabilidad construir ese camino. Obviamente no puede tener mayor o menor suerte, puede tener mayor o menor posibilidades de que alguien te tiene una mano, tener un sponsor, un mentor que te lleve por el camino, pero es totalmente responsabilidad nuestra y es el autoliderazgo, hay que trabajarlo mucho porque es nuestra mayor responsabilidad. Así que te diré esas tres cosas, creo que es lo más importante y esto no tiene que ver solo con tecnología, sino con cualquier profesión y con cualquier visión a futuro de cualquier joven. Comparto totalmente nuevamente con lo que decís. Y para ir cerrando, si te parece, te voy a hacer una última pregunta, ¿sí? Dale. Tiene que ver un poco con esto que hablas del propósito, ¿sí? Muchas veces se piensa la tecnología como algo frío, pero vos la usás con un propósito social. ¿Crees que necesitamos conectar la tecnología con un propósito? Partiendo un poquito más, quizás de lo que nos contaste recién, ¿qué te parece específicamente con la tecnología que habría que vincularlo con un propósito? Creo que todos los grandes logros humanos han sido movilizados por la necesidad humana también, de resolver algo, de mejorar un proceso, de facilitarnos un poquito la vida. Y bueno, también los grandes logros tecnológicos desde la creación de la rueda, porque la rueda también fue un logro tecnológico, hasta la creación de la electricidad o internet al día de hoy, o la inteligencia artificial, que es lo que está hoy en día en todos lados, eran herramientas creadas para resolver problemáticas de los seres humanos. Se percibe la tecnología como algo muy frío porque quizás en la formación de las personas que trabajamos en tecnología, y la verdad que padecemos. Yo hice 4 cálculos, cálculo 1, 2, 3 y 4, 2 álgebras, 24 para 3 de electrónica, o sea, son materias muy desde la lógica, desde la matemática, desde el álgebra, desde la física, y tiene una componente ahí muy dura, esas disciplinas, en general todas las ingenierías y las carreras técnicas, pero es un tema de que esa formación es necesaria para la base, para entender de qué manera puedo abordar problemáticas. Y particularmente a mí, yo creo que en esa trayectoria mía de estudio de estas materias duras, que de alguna manera, quizás por mis elecciones, quizás por mis intereses, yo me vinculé también con esto que decía mucho del voluntariado, para mí fue como un match perfecto. Yo decía, claro, yo estoy estudiando tecnología porque soy curiosa y quiero resolver problemas, pero ¿para quién quiero resolver problemas? Y para personas como yo, para personas como mi mamá, como mi papá, como mis amigos, o sea, quiero de alguna manera tengamos una vida mejor. Entonces hay una cosa medio también altruista desde el lado de la ciencia y la tecnología. Y creo que es fundamental también formar a las personas que trabajamos en tecnologías en tener una mirada
humanitaria. Y hoy en día soy voluntaria en este comité global. Justamente lo que hago es monitorear proyectos de ingeniería humanitaria en todo el mundo. Nosotros damos financiamiento y diferentes grupos de voluntarios hacen proyectos, por ejemplo, de montar paneles solares en una escuela, en una comunidad rural en Kenia, por decirte así, o en Ecuador hay una comunidad en las Islas Galápagos que está desconectada, no tiene internet y bueno, crean un hub para poder dar internet a los chicos para que vayan a la escuela y puedan aprender temas actualizados. Entonces, de alguna manera es traer la tecnología para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Y para mí es como la respuesta a lo que yo buscaba cuando elegí una carrera. ¿Qué más puedo querer que desde mi lugar poder brindarle un poquito de facilidad a una persona, brindarle mejores oportunidades, brindarle que tenga mayor posibilidad de ir a la escuela, de educarse, de tener salud, de tener posibilidades económicas para formar su familia? De alguna manera yo creo que tiene que ser así y la tecnología tiene que estar pensada así. Y por eso hay mucho debate también con las nuevas o las tecnologías disruptivas como temas de la automatización, robótica o inclusive machine learning o estos procesos automatizados de inteligencia artificial, porque hay como un miedo y ahí entra un poco el debate del impacto social de la tecnología, de que se nos van a reemplazar, ¿no? Y eso es un tema que se habla mucho. Y yo creo que como todo proceso de mejora en nuestra historia como seres humanos, nos va a dar miedo un poco esos cambios tecnológicos, pero de alguna manera lo tenemos que adaptar a que sean de nuevo herramientas que nos mejoran la vida. Así que creo que es imposible pensar la tecnología sin un propósito para el bien común. Debe ser pensada así. Es lo que nos diferencia de los robots. Y que está un poco de nuevo esa disyuntiva de que es muy dura y fría, pero bueno, yo creo que tenemos que de alguna manera humanizarla y ponerla a disposición y sobre todo inspirar a las jóvenes generaciones y a los adultos mayores también, porque a veces pasa que hay abuelos que no se adaptan o que nadie les enseñó, no sé, a usar el cajero de Comankin del banco donde cobra la jubilación. Bueno, ayudar a que las personas a la tecnología la ven como una herramienta, no como algo a lo cual no pueden tener acceso o algo que les complica la vida. Así que siento que hay que trabajar por esa línea. No tiene que ser un bloqueante para nuestra sociedad para avanzar, pero sí, obviamente, que las discusiones estén presentes y que siempre llevemos esta mirada social, porque hay muchas desigualdades en el mundo y es nuestra responsabilidad poder buscar de qué manera, con las herramientas disponibles, podemos equiparar, ¿no? Dar un poco más de equidad. Y ahí hablo desde mi lugar también de mujer, que las mujeres somos minoría en la tecnología y somos minoría en la creación de ciencia, tecnología e ingeniería. Y siento que es una lástima porque somos la mitad de la población y esa es perder oportunidades, ¿no? De crear mejores proyectos, mejores innovaciones, curas para enfermedades que hoy en día no existen. Si hubiera una perspectiva más plural, más diversa, avanzaríamos mucho mejor. Y eso sí creo que es una deuda de nuestra participación activa y mayor diversidad en estas disciplinas STEM que se llaman, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que yo creo que hoy en día es imposible mirarlas como algo separado. Están totalmente vinculadas y justamente por eso es que quiero que si algo se llevan los chicos que estén escuchando este episodio, sea que, de nuevo, se animen, le pierdan el miedo a estas cosas que salen, palabras raras y demás, investiguen un poquito y vean de qué manera se pueden vincular y aprovecharla para que los potencie, ¿no? La verdad es que nos dejas un montón de ideas y agradecerte nuevamente por ayudarnos a inspirar a jóvenes, que es nuestro principal propósito, y también herramientas concretas para pensar nuestro rol en el mundo de la tecnología y sobre todo cómo hacerlo con este propósito que acabo de mencionar anteriormente. A quienes nos acompañaron hasta acá, gracias por ser parte del primer podcast de Junior Alumni Argentina. Esperamos que se hayan llevado aprendizajes muy valiosos y se animen a seguir explorando su camino con curiosidad, compromiso y ganas de transformar realidades. En pantalla probablemente hayan tenido durante el acceso a este podcast un QR que les va a permitir certificar esta experiencia. Pero antes, los invitamos a completar una breve actividad que diseñamos especialmente para ustedes. Es una oportunidad para poner en práctica lo que hablamos hoy y reflexionar cómo estos aprendizajes se pueden aplicar en su vida real y en sus propios proyectos. Así que los invitamos a que continúen explorando nuestras actividades y nos encantaría leer sus respuestas y saber cómo esta charla los inspiró. Así que nuevamente, Pía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y recuerden que aprender es un camino que se construye en comunidad. Gracias.